Déjame empezar con una pregunta sencilla. ¿Cuánto vale una vida en un mundo que te desprecia solo por existir? Porque en el antiguo planeta de Terra la respuesta era brutalmente clara, muy poco. Y todo ese problema, todo ese sufrimiento se resumía en una sola palabra, Originium. Este mineral era el corazón del mundo, el motor de su tecnología y la base de su progreso. Sin él, la civilización simplemente no funcionaba. Pero ese mismo recurso que mantenía a Terra con vida también llevaba consigo una maldición, la oripatía. Una enfermedad que no solo te condenaba lentamente a la muerte, sino que te arrebataba algo incluso antes de eso, tu lugar en la sociedad. Porque ser infectado no significaba solo estar enfermo, significaba ser rechazado, perseguido, tratado como un peligro, como una carga y como algo que no debería de existir. No importaba quién fueras ni lo que hubieras hecho, Terra no castigaba los errores, castigaba la mala suerte. Y fue en medio de ese mundo hostil, de ese sistema que descartaba vida sin pensarlo dos veces, donde apareció Rhodes Island. A simple vista, era solo una organización médica que buscaba una cura, pero con el tiempo demostró ser mucho más que eso. Rhodes Island fue un grupo de personas que decidió enfrentarse a una realidad injusta, que luchó en guerras que no quería pelear, que tomó decisiones muy complicadas y que pagó precios demasiado altos. Todo con la esperanza de que el mañana no fuera tan cruel como el presente. Sin embargo, el tiempo no se detiene para nadie. Los años pasaron y las historias se quedaron atrás. Y ahora, con esa distancia, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente sirvió de algo todo ese sacrificio? ¿El mundo aprendió la lección o simplemente encontró nuevas formas de repetir los mismos errores? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy, porque de las cenizas de ese pasado marcado por la enfermedad, la guerra y la discriminación surgió una nueva organización, Enfield Industries, el grupo que nos llevará en esta nueva etapa de la historia. Y si quieres entender de verdad lo que vivieron los protagonistas originales, el dolor que cargaron y el mundo que dejaron atrás, te recomiendo ver mi video sobre la historia del primer Arnex. Pero por ahora es momento de mirar hacia adelante y ver qué nos depara el futuro en Enfield. Y para entender realmente hacia dónde vamos, primero tenemos que mirar mucho más atrás en el tiempo, porque es justo aquí donde la historia deja de ser solo trágica y empieza a volverse inquietante. Y si te dijera que las personas de Terra, con sus orejas de animal y sus artes, no fueron las primeras personas en caminar sobre ese mundo, para entenderlo tenemos que hablar sobre los precursores. A grandes rasgos eran humanos, o al menos algo muy parecido a nosotros en lo físico. Pero ahí terminan las similitudes, porque su civilización estaba tan absurdamente avanzada que todo lo que vemos en el primer Arnex e incluso ahora en Enfield parece un simple juego de niños en comparación. Dominaban el espacio, la genética y la energía a un nivel que rozaba lo divino, como si hubieran dejado atrás cualquier límite que hoy consideramos imposible. Sin embargo, ni siquiera ese poder fue suficiente, porque había algo más allá, oculto en el espacio profundo, una presencia que ellos llamaron los observadores. No eran villanos en el sentido clásico ni criaturas impulsadas por el odio, sino algo mucho peor, una fuerza de la naturaleza cósmica. Su función era simple y aterradora. Si algo en el universo hacía demasiado ruido, si una civilización brillaba demasiado, debía ser eliminada. Para los observadores, una sociedad tan avanzada como la de los precursores no era más que una plaga rompiendo el silencio del cosmos. Y como la guerra estaba perdida antes de siquiera comenzar, los precursores tomaron una decisión desesperada. Si no podían salvarse a sí mismos, al menos salvarían su legado. Decidieron jugar a ser dioses. Aquí es donde todo se conecta. ¿Recuerdas el Originium, ese mineral del que hablamos al principio? Pues resulta que tras la caída de su civilización solo quedaron dos precursores. Figuras que conocemos desde el primer juego y que, dependiendo de cómo los mires, pueden ser héroes o villanos. Priestess y Doctor. Ellos fueron los creadores del Originium, pero no con la intención de que algún día se usara como combustible, ni mucho menos de que provocara una catástrofe a escala planetaria. En realidad el Originium era otra cosa, era un disco duro. El plan era que el mineral absorbiera toda la materia del planeta y almacenar en su interior toda la información de su civilización, con la esperanza de poder reconstruirla en el futuro. Y aquí está la ironía más cruel de todas. Lo que para los habitantes de Terra es una enfermedad mortal, una condena que destruye vidas, para los precursores no era más que un programa de respaldo, una herramienta fría y lógica diseñada para sobrevivir a los observadores, sin importar el costo. Porque los precursores nunca tuvieron la intención de limitarse a guardar archivos dentro del Originium. Su objetivo era mucho más extremo, entrar en el llamado universo asimilado. Piénsalo de esta forma, el Originium no solo consume la vida orgánica, sino que la analiza, la descompone y la convierte en información pura. El plan final era que toda la realidad fuera absorbida poco a poco por este mineral, hasta que no quedara nada físico,
solo un océano infinito de datos, un mundo completamente digital donde la conciencia de los precursores pudiera existir para siempre, y en algunos casos incluso recuperar su forma física cuando fuera necesario. Visto así, todo cobra un sentido inquietante. Para los precursores, la oripatía no es un fallo, ni una consecuencia inesperada, es el proceso de carga. Estar infectado significa que el Originium te está convirtiendo, paso a paso, de carne a información, integrándote en su memoria eterna. Lo que para ellos es una especie de paraíso digital, para cualquier ser vivo de Terra representa un apocalipsis absoluto. Y sí, esta misma lógica es la misma razón por la que podemos ver a varios personajes del primer juego reapareciendo en Enfield, por si es que se lo estaban preguntando. Antes de desaparecer por completo, los precursores dejaron algo más atrás, una red de infraestructura colosal diseñada para mantener conectados sus dominios en Terra y Talos 2. Así nacieron las puertas cósmicas. En Terra, estas puertas quedaron ocultadas en los polos, tanto en el norte como en el sur, mientras que en Talos 2 solo se tiene el registro de una ubicada en su región polar norte. Y con el paso del tiempo, los antiguos habitantes de Talos descubrieron su puerta y tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre: cruzarla para colonizar Terra. El problema era que Terra no estaba vacía, allí vivían los Ticas, una civilización poderosa pero fragmentada por guerras internas, un detalle que los colonizadores no trataron en aprovechar. El conflicto terminó con la caída de los Ticas y con los Arcas como los únicos herederos reales de aquel antiguo linaje. Fue en medio de ese choque de civilizaciones cuando se descubrió el Originium. Al principio impulsó el desarrollo tecnológico, pero pronto mostró su verdadero precio: las mutaciones. De ahí surgieron los rasgos animales que vemos en los personajes del juego. Sí, incluso eso tiene una explicación en el lore. Y como casi todo en Terra, viene acompañada de la sombra de la oripatía. Muchos años después, los habitantes de Terra volvieron a encontrar las puertas cósmicas, aunque en un estado prácticamente irreparable, y tras un esfuerzo titánico lograron restaurar la del norte, la que más tarde sería conocida como la Puerta Cósmica de Sami. Al inicio, el resultado fue un desastre. La puerta no conducía a Talos 2, sino a un subespacio extraño al que llamaron el plano del éter. Pero con el tiempo, las investigaciones revelaron que no se trataba de un verdadero plano etéreo, sino de algo similar, un concepto que será clave más adelante. Aún así, no se detuvieron, y gracias a un antiguo dispositivo precursor conocido como el Fulcro Celestial, finalmente lograron conectar la puerta de Terra con su contraparte en Talos 2. Para el mundo, este logro fue celebrado como un hito histórico, bajo el nombre de Pavimentando el Camino. Pero para aquellos que conocían la verdadera historia de su civilización, esto no era una simple expedición, era un regreso a casa. Durante la colonización de Talos 2, la humanidad decidió avanzar con extrema cautela. Después de todo lo que había ocurrido en Terra, nadie quería repetir los errores del pasado, así que optaron por no modificar la puerta cósmica y limitarse a utilizarla tal como estaba. Esa decisión mantuvo la estabilidad del viaje entre mundos, pero también tuvo un costo. Al no experimentar ni intervenir en su funcionamiento, nunca se descubrieron nuevas puertas. Aún así, algunos científicos dentro de la franja de la civilización estaban convencidos de que no podía ser la única, y que en algún lugar de este pequeño planeta debían de existir más estructuras de los precursores, esperando ser encontradas. En ese contexto, los primeros en tomar la iniciativa para organizar la colonización fueron, una vez más, Rose Island y sus aliados, quienes fundaron Enfield Industries. Esta organización nació con un propósito claro: convertirse en el cerebro y el músculo de la exploración en Talos 2. Al frente estaba una figura casi legendaria, el Administrator, la persona que lideró a los primeros equipos geológicos y sentó las bases de los asentamientos y mapas que hoy conocemos. Durante los primeros años todo parecía marchar mejor de lo esperado. La puerta entre Terra y Talos 2 funcionaba sin fallos, el comercio fluía con normalidad y la colonización avanzaba con éxito. Pero en este universo la paz rara vez dura demasiado, y de un momento a otro ocurrió el primer gran desastre de la historia del planeta, la Primera Guerra Geloi. Con su estallido, la conexión con Terra se cortó de golpe, dejando a todos los colonos aislados en un mundo hostil. La guerra se extendió durante una década entera, del año 5 al 15 del calendario de Talos, y fue una pesadilla que llegó en dos fases. Al principio todo fue puro caos. En menos de 24 horas aparecieron unos puntos extraños llamados Anchors, de los cuales emergieron enjambres masivos de Geloi. Estas criaturas arrasaron sin piedad las primeras ciudades humanas cercanas a la puerta cósmica, tomando el control total del Polo Norte y activando un fenómeno desconocido que más tarde sería llamado como la Aurora de Talos 2, sellando la puerta de forma definitiva. En cuestión de días, la humanidad no solo había perdido el acceso a su hogar original, sino que también se vio obligada a huir para sobrevivir. Durante los 6 años siguientes, los sobrevivientes emprendieron una migración desesperada hacia el sur,
abandonando ciudades, tecnología y recursos, mientras intentaban mantenerse con vida en un mundo cada vez más hostil. Fue entonces cuando la leyenda volvió a entrar en escena. En el año 11, el Administrator reapareció y ayudó a las facciones restantes a reorganizarse. Bajo su liderazgo, la resistencia dejó de ser un grupo de supervivientes dispersos y empezó a convertirse en una fuerza capaz de defenderse. Lo que siguió fue una campaña militar larguísima, pero para el año 15 lograron contener a los Angeloi y asegurar las regiones del sur. Aunque muchos consideraron este momento como el final de la guerra, los más realistas señalan que el conflicto no se cerró realmente hasta el año 17, con la creación de la Franja de la Civilización. Fue ahí donde la humanidad, reducida y golpeada, logró estabilizarse por fin. En otras palabras, sobrevivieron por los pelos, y ese mundo fragmentado, peligroso y lleno de cicatrices es el escenario donde comienza de verdad nuestra historia en Enfield. Después de una catástrofe de esa magnitud, la prioridad ya no era conquistar ni expandirse, sino simplemente recuperar lo perdido, y como la población ya no era ni una sombra de lo que había sido en Terra, las antiguas facciones y países dejaron de existir. En su lugar, toda la humanidad terminó concentrándose en una sola región extensa y frágil, la Franja de la Civilización, el último bastión de lo que alguna vez fue su mundo. Con el paso de los años, la Franja de la Civilización terminó estructurándose alrededor de tres grandes organizaciones, que juntas sostienen todo lo que queda de la humanidad en Talos 2. La primera son los Sindicatos de Trabajadores Unidos de Talos 2, conocidos como los Stutz, encargados de diseñar y producir la mayor parte de la maquinaria, instalaciones y herramientas industriales y mineras del planeta. En pocas palabras, son el corazón de la producción de materias primas y los responsables de que el nuevo mundo siga funcionando. A su lado se encuentra la Cámara General de Comercio de Talos 2, una organización que abarca prácticamente todos los sectores de la industria manufacturera, desde fabricantes de armamento hasta franquicias de comida. Si los Stutz mueven la producción, la Cámara es la que mueve el dinero y los recursos, manteniendo activa la economía del planeta. Y completando ese equilibrio está la Academia Científica Hongshank, la institución de investigación y desarrollo más grande de Talos 2, encargada de generar los avances tecnológicos y científicos que alimentan a toda la civilización. Curiosamente, su origen se remonta a la propia guerra Angeloi, cuando descubrieron el cráter de Hongshank, una zona sorprendentemente habitable que terminaría convirtiéndose en su base de operaciones. A partir de ese lugar levantaron enormes complejos científicos e instalaciones hidropónicas, hasta consolidarse como la academia que hoy sostiene el progreso del planeta. Con el tiempo, estas tres organizaciones terminaron formando el gobierno de Talos 2, conocido como el Acuerdo, una alianza que también trabaja junto a Enfield Industries, la compañía encargada de proporcionar tecnología y servicios industriales para expandirse hacia las fronteras del planeta. Gracias a su papel durante la guerra Angeloi, Enfield se volvió una pieza clave en el futuro de Talos 2, impulsando innovaciones como el sistema de teletransportación de protocolo, el complejo de automatización industrial o CAI, y participando en la creación del único vehículo orbital del planeta, el NMO Yang. Esta nave funciona gracias a un gigantesco núcleo de protocolo de Originium, el corazón energético que mantiene operativos todos sus sistemas, desde la teletransportación hasta el propio CAI. Por eso, el Yang es considerado el mayor logro tecnológico de la humanidad desde su llegada a Talos 2. Pero si prestas atención, hay un detalle que no se puede ignorar. El Originium sigue estando en todas partes. Ese mismo mineral que casi destruye Terra hace más de un siglo fue traído por los primeros colonos y sigue siendo la base de toda la civilización. De hecho, la historia es bastante irónica, porque todo el Originium de Talos 2 proviene de un solo fragmento del primer Originium traído desde Terra. A partir de ese trozo, el mineral se expandió por el planeta, y gracias a su enorme densidad enérgica, se convirtió en el combustible perfecto. Hoy en día, los Stutz se encargan incluso de cultivarlo para asegurarse de que nunca falte. Así que aquí estamos, 152 años después, en un mundo nuevo, rodeados de tecnología avanzada y naves espaciales. Y es normal preguntarse por qué la humanidad sigue dependiendo de un mineral que en el pasado casi la destruye. La respuesta es simple, aunque no deja de ser inquietante. Sí, el Originium sigue siendo peligroso y todavía puede provocar la oripatía, la cual sigue sin ser curable. Pero después de más de un siglo de avances científicos y tras haber sobrevivido a una guerra que casi los aniquila, la humanidad aprendió a controlarla. La enfermedad ya no domina el mundo como antes, y lo más importante es que ese odio y esa discriminación hacia los infectados que vimos en el primer juego parecen haberse quedado en el pasado. Los habitantes de Talos 2 aprendieron de la forma más dura posible que no tenían tiempo para pelear entre ellos si querían sobrevivir. Pero aún con todos estos avances, no es momento de cantar victoria. Talos 2 podrá haber mejorado su industria, su economía y hasta sus relaciones sociales, pero sigue siendo un mundo que intenta matarte, solo que ahora lo hace de formas nuevas. La misión de Enfield Industries es recuperar el norte, una región infestada por los Angeloi tras la guerra, y aunque ellos están lejos de ser el único peligro, existe algo conocido como la plaga,
una sustancia capaz de provocar intoxicaciones severas y alucinaciones tan intensas que cualquier contacto con ella puede volverte completamente inestable. Y lo más inquietante es su origen, porque todo apunta a que la plaga proviene del plano del éter, una dimensión que se está comenzando a superponerse con la nuestra. ¿Recuerdas cuando hablamos de la primera vez que la puerta cósmica falló y envió a los investigadores a un subespacio extraño? Aquello no fue un simple error, eso era el éter, o al menos algo muy cercano a él. La teoría más aterradora sugiere que se trata de un universo separado que está sufriendo una muerte térmica, saturado de toxinas letales que poco a poco se filtran hacia Talos 2. Y cuando la barrera entre ambos mundos se debilita, aparecen las llamadas grietas, conductos interdimensionales capaces de deformar la realidad a su paso, y que funcionan como el punto de origen de los brotes más violentos de la plaga. Así que mientras Enfield intenta expandir la civilización, también se ve obligado a luchar contra un universo moribundo que intenta colarse en el nuestro. El desafío ya no es solo sobrevivir a monstruos, sino impedir que la propia realidad se desmorone. Pero el peligro no viene únicamente de lo desconocido. En las fronteras de la civilización existen los rompesuelos, grupos de asaltantes y bandidos que viven del robo y la violencia. Su origen se remonta alrededor del año 90, cuando Jacob Mason, conocido como el Señor de la Guerra de las Tierras Salvajes, bautizó así a su grupo. Aunque él y su facción fueron derrotados por la franja de la civilización, el nombre sobrevivió, convirtiéndose en un término para describir a cualquier organización criminal que ignora las leyes del acuerdo. Y con el tiempo ese legado fue heredado por tres clanes principales: los rompehuesos, la manada y los bandidos de las dunas, cada uno con una visión distinta sobre su relación con la franja, siendo la manada la que mantiene una postura relativamente más cooperativa. Sin embargo, el equilibrio se ha roto con la aparición de una nueva líder, presentada desde las primeras misiones, Nefarit, una figura que busca transformar a los rompesuelos en algo mucho más peligroso que simples criminales. Así, queda claro que la humanidad todavía enfrenta una batalla extremadamente difícil en Talos 2, y es justo ahí donde entramos nosotros. Nuestro papel será ayudar a resolver estos conflictos y recuperar la región norte del planeta, avanzando poco a poco para devolverle a la civilización el control de un territorio que nunca dejó de ser hostil. Sin duda, Arnaiz Enfield tiene una base increíble sobre la cual apoyarse para darnos una historia increíble, y espero que la aprovechen. Con esto, espero que tengan una idea general sobre las bases de este mundo y cómo funcionan algunas cosas. Si les parece interesante, les invito a que se suscriban, ya que estaré trayendo más historia y lore tanto de este juego como de su antecesor. Con todo esto dicho, yo me las piro y nos vemos en un próximo video.